El agua en la atmósfera puede estar en sus tres estados: líquido, gaseoso o sólido. Cuando nos referimos a la humedad atmosférica, nos referimos al agua en el estado gaseoso. Y como vamos a ver, el agua en estado gaseoso no se ve. En la atmósfera, el agua, como dijimos, puede estar en el estado líquido o sólido, formando parte de las nubes, o parte de la precipitación, que puede ser líquida a través de la lluvia o sólida, el granizo o la nieve. La humedad atmosférica está muy relacionada con el proceso de formación de nubes, que como les digo es agua en estado líquido, y también está muy relacionada la humedad atmosférica con la precipitación, que es uno de los elementos más condicionantes de la producción agropecuaria junto con la temperatura. De acá radica la importancia que tiene la humedad atmosférica, dado que está relacionada con la precipitación. Y la humedad atmosférica también es importante, dado que está relacionada con la temperatura de la atmósfera. Como dijimos, es el vapor de agua, es decir, el agua en estado gaseoso, el que absorbe la radiación terrestre junto con el dióxido de carbono y le permite adquirir a la atmósfera la temperatura tal cual la conocemos. Es decir, la humedad atmosférica es muy importante desde el punto de vista tanto meteorológico como productivo, dado que está relacionado o relacionada con la precipitación y la temperatura. El agua circula entre la superficie de la Tierra y la atmósfera a través del ciclo del agua que ustedes ya conocen. El agua ingresa a la atmósfera a través de la evaporación del agua líquida que se encuentra sobre la superficie de la Tierra, principalmente en los océanos, y también puede ingresar en menor medida a la atmósfera a través del proceso de sublimación, que es pasaje del agua del estado sólido al vapor directamente. Una vez que el agua está dentro de la atmósfera, es decir, que se encuentra en la atmósfera, esta se va a enfriar y se va a producir el proceso de condensación, es decir, el pasaje del agua del estado de vapor al estado líquido. Se va a formar la nube, después las gotitas de agua que conforman la nube se van a chocar, se van a agrandar y se va a producir la precipitación, que puede ser líquida o sólida, y de esta manera el agua a través de la precipitación va a regresar a la superficie de la Tierra, sea tanto la parte continental como la parte oceánica. Y el agua circula a través del continente hacia el océano por medio de los ríos, el agua subterránea. Como dijimos en la primera diapositiva, el agua se encuentra en la atmósfera en sus tres estados: en la fase gaseosa, en la fase líquida y en la fase sólida. En la fase gaseosa se encuentra como vapor de agua, que como vamos a ver es la humedad atmosférica, y el vapor de agua, es decir, el agua en estado gaseoso, es invisible. En su fase líquida se encuentra formando parte de las nubes a través de las gotas de la nube y también formando parte de la lluvia. Las gotas de la nube tienen un tamaño medio de unos 20 micrones, mientras que el tamaño medio de las gotitas de lluvia está alrededor de los 2 milímetros. Pueden oscilar entre 100 micrones y 12 milímetros, el tamaño de las gotas de lluvia. Y el agua también se puede encontrar en la atmósfera en su fase sólida, formando parte de los cristales de hielo que forman parte del granizo y de la nieve. En el caso de los cristales de hielo tienen una estructura ordenada, mientras que en la nieve el agua en la fase sólida tiene una estructura desordenada. Entonces, ¿qué es la humedad atmosférica? Es la cantidad de vapor de agua, es decir, agua en estado gaseoso que no se ve,
que se encuentra en la atmósfera. La humedad atmosférica es la cantidad de agua en estado de vapor que se encuentra en la atmósfera. Hay varias formas de medir y expresar la humedad atmosférica, es decir, la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Una de estas formas es la humedad específica, que indica los gramos de vapor de agua que tenemos por kilo de aire húmedo, y otra de ellas es la razón de mezcla, que es los gramos de vapor de agua que hay por kilo de aire seco. Sin embargo, estas no son las formas más comunes de expresar y medir la humedad atmosférica. Otra forma de expresar la humedad atmosférica es a través de la presión ejercida por el vapor de agua. Como todos ustedes saben, el vapor de agua es un gas y todo gas ejerce una presión, es decir, una fuerza por unidad de superficie sobre los cuerpos que están sumergidos en él. A medida que aumenta la cantidad de un determinado gas, aumenta la presión. Es decir, que a medida que aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, aumenta la presión ejercida por ese vapor de agua, por lo tanto aumenta la humedad atmosférica. Una forma entonces de expresar la humedad atmosférica es a través de la presión ejercida por el vapor de agua, que también se la conoce como la presión de vapor de agua o tensión de vapor de agua. En esta forma de expresar la humedad atmosférica, las unidades que se utilizan son las unidades de presión: el milímetro de mercurio, el hectopascal y el milibar. La presión de vapor de agua o tensión de vapor de agua es la fuerza de expansión por unidad de superficie que ejerce el vapor de agua en el seno de una masa de aire. Abajo tenemos una figura con un ejemplo. Si ponemos un recipiente con agua dentro de otro recipiente herméticamente cerrado donde no hay vapor de agua, en un primer momento no tenemos moléculas de agua en el estado de vapor, por lo tanto no tenemos presión o tensión de vapor. A medida que pasa el tiempo y llegamos a la situación P, en donde tenemos moléculas de agua en el estado de vapor, estas generan una presión de vapor, dado que esas moléculas de vapor de agua chocan contra las paredes del recipiente y generan una fuerza por unidad de superficie. Y a medida que seguimos evolucionando en el tiempo, vamos a tener mayor cantidad de moléculas de vapor de agua en el recipiente cerrado. Al haber más moléculas de vapor de agua en el recipiente, más moléculas van a chocar contra las paredes del recipiente y van a generar de esta manera una fuerza mayor por unidad de superficie, es decir, va a aumentar la presión de vapor de agua o tensión de vapor. Es decir, a medida que aumenta la presión de vapor o tensión de vapor de agua, tenemos más moléculas de agua en el seno de esa masa de aire, que en este caso se encuentra en el recipiente cerrado. También esta figura le indica que hay un equilibrio dinámico entre la atmósfera y el recipiente con agua. Continuamente hay moléculas de agua que están pasando del estado líquido al gaseoso, es decir, se están evaporando, y otras moléculas de agua que están pasando del estado gaseoso al estado líquido, es decir, se están condensando. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, la misma cantidad de agua o de moléculas de agua que se evapora son las mismas que se condensan. En este caso, hemos alcanzado la máxima tensión de vapor, que se conoce como tensión de vapor a saturación. La humedad atmosférica tiene algunas particularidades que la hacen especial. Una de esas particularidades de la humedad atmosférica es que esta presenta gran variabilidad en el espacio y en el tiempo. Es decir, que la humedad atmosférica puede diferir mucho de un lugar a otro. Y también puede cambiar mucho en un mismo lugar
a lo largo del tiempo. Es decir, en un día podemos tener una humedad en Santa Rosa y al otro día la humedad ser completamente diferente. Otra particularidad muy importante de la humedad atmosférica es que la atmósfera puede contener una máxima cantidad de vapor de agua, es decir, no puede contener cantidades ilimitadas de agua en el estado de vapor. A esa cantidad máxima de vapor de agua que puede contener la atmósfera se la conoce como tensión o presión de vapor a saturación. Y otra particularidad muy importante de la humedad atmosférica es que esa presión de vapor a saturación o tensión de vapor a saturación cambia con la temperatura. Es decir, la atmósfera puede contener una máxima cantidad de vapor de agua y esa máxima cantidad de vapor de agua que puede contener cambia con la temperatura. A medida que la atmósfera tiene más temperatura, puede contener más cantidad de vapor de agua y a medida que la temperatura disminuye puede contener menos vapor de agua. La presión de vapor a saturación o la tensión de vapor de saturación, que son sinónimos y de ahora en más lo vamos a llamar de manera indistinta, es la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener un volumen determinado de aire a una temperatura dada. Y cuando se alcanza la presión de vapor a saturación, es decir, la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener un volumen determinado de aire a una temperatura dada, se dice que el aire está saturado y que no acepta más agua en estado de vapor. Y si se le sigue agregando a esa masa de aire saturada vapor de agua, el agua condensa, es decir, cambia de estado, pasa del estado gaseoso al estado líquido. Esta diapositiva muestra la relación que hay entre la tensión de vapor a saturación y la temperatura. La relación que hay entre la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire y la temperatura. En la primera columna tenemos la temperatura y en la segunda columna tenemos la tensión de vapor a saturación. Y vemos que a medida que aumenta la temperatura, la tensión de vapor a saturación aumenta, es decir, que a medida que aumenta la temperatura, la masa de aire puede contener más vapor, es decir, puede contener una máxima cantidad de vapor más alta, es decir, más grande. Como vemos, a menos 10 grados centígrados, la tensión de vapor a saturación es de 2,72 milibares, mientras que a 35 grados centígrados la tensión de vapor a saturación es de 56,23 milibares. Es decir que a 35 grados centígrados la masa de aire puede contener una mayor cantidad de vapor de agua, es decir, contiene una máxima cantidad de vapor de agua a saturación. Esta diapositiva, en su figura, muestra la curva de tensión de vapor a saturación. En el eje Y tenemos la presión de vapor de agua expresada en milibares, en hectopascales o en milímetros de mercurio, y en el eje X la temperatura. Y la línea roja lo que muestra es la curva de tensión de vapor a saturación, es decir, cuál es la tensión de vapor a saturación a distintas temperaturas, es decir, cómo varía la tensión de vapor a saturación con la temperatura. Por debajo de la línea roja, es decir, de la curva roja, tenemos el agua en estado gaseoso, mientras que por encima de la curva roja tenemos agua en el estado líquido cuando la temperatura es superior a 0 y agua en estado sólido cuando la temperatura es inferior a 0. Y también el punto verde es lo que nos indica es una masa de aire que no se encuentra saturada, es decir, que para una temperatura X tiene una tensión de vapor X actual que es menor a la tensión de vapor a saturación. Por lo tanto, es una masa de aire que no está saturada.
esa masa de aire que no está saturada, porque tiene menos vapor que la máxima cantidad de vapor que puede contener, se puede saturar de dos maneras. Una es manteniéndole la tensión de vapor actual, es decir, la cantidad de vapor actual, y disminuyendo la temperatura. Y la otra forma de saturarla es manteniendo la temperatura, aumentándole la tensión de vapor actual, es decir, agregándole vapor de agua. Lo que normalmente ocurre en la naturaleza, es decir, cómo se saturan las masas de aire en la naturaleza, es enfriándose, es decir, se mantiene la cantidad de vapor de agua que contiene la masa de aire y la masa de aire se enfría hasta que llega un momento en que se satura. Esta diapositiva muestra la interpretación gráfica de la temperatura del punto de rocío, que como su nombre lo indica, es un valor de temperatura que nos va a dar información muy importante para la interpretación de las heladas, de los tipos de heladas. En la gráfica de abajo vemos la curva de tensión de vapor a saturación, la línea roja. En el eje Y vemos la presión de vapor de agua y en el eje X la temperatura. El punto verde más a la derecha es la masa M, que no está saturada, que tiene una temperatura X y una tensión de vapor actual, y la tensión de vapor actual, que es la cantidad de vapor que tiene esa masa de aire, está por debajo de la tensión de vapor a saturación que tiene la masa de aire a la temperatura a la que se encuentra. Por lo tanto, como la tensión de vapor a saturación es mayor que la tensión de vapor actual, esta masa de aire no se encuentra saturada. Una forma de saturar esta masa de aire era descendiendo su temperatura. Como vemos, como indica la flecha, a medida que disminuye la temperatura, la tensión de vapor a saturación se hace cada vez más similar a la tensión de vapor actual, hasta que llega un momento, una temperatura X, en la cual la tensión de vapor a saturación es igual a la tensión de vapor actual. En este momento, a esta temperatura, la masa se satura, y a esa temperatura a la cual la masa se satura se la conoce como temperatura del punto de rocío. ¿Qué es la temperatura del punto de rocío? Para definirla, es la temperatura a la que se debe enfriar una masa de aire para que ésta se sature, manteniendo constante su tensión de vapor actual. El rocío es el agua líquida que se encuentra sobre la superficie inmersa en una masa de aire, que puede ser la superficie de la Tierra o un tejido vegetal o cualquier otro objeto, y es producto, esa película de agua líquida es producto de la condensación. El punto de rocío es la temperatura a la que se debe enfriar una masa de aire para que se sature y se produzca la condensación, es decir, para que se produzca el rocío. Esto es una interpretación muy general de lo que es el rocío. Cuando ustedes tienen que dar una definición de la temperatura del punto de rocío, van a tener que dar la definición que se encuentra en la diapositiva siguiente. Cuando le pidamos una definición de la temperatura del punto de rocío, nos van a tener que dar la definición que se encuentra en esta diapositiva, que dice que la temperatura del punto de rocío es la temperatura a la que se debe enfriar una masa de aire para que se sature, manteniendo constante su valor de tensión de vapor actual. Es decir, que toda masa de aire que alcance su temperatura del punto de rocío se va a saturar y se va a producir la condensación, es decir, el pasaje del agua del estado gaseoso al estado líquido. Cuando la temperatura actual de la masa de aire se encuentre más por debajo de la temperatura del punto de rocío de esa masa de aire, el proceso de condensación va a ser mayor. Es decir, cuando más alejado está la temperatura actual, más por debajo de la temperatura del punto de rocío, el proceso de condensación va a ser mayor.
la forma, como les dije, más común de que las masas de aire se saturen en la naturaleza es alcanzando su temperatura del punto de rocío, es decir, enfriándose y manteniendo constante su tensión de vapor actual. En esta diapositiva vamos a ver cómo utilizamos la temperatura del punto de rocío para interpretar los distintos tipos de helada. Primero vamos a ver una helada blanca. En la figura de abajo tenemos la curva de tensión de vapor a saturación, sobre la cual tenemos indicada una masa de aire M que no está saturada, que tiene una temperatura del punto de rocío que está por encima de cero, y una ocurrencia de una temperatura mínima que se encuentra por debajo de cero. La temperatura mínima ocurre al día siguiente a la madrugada y la masa de aire M, que tiene una temperatura y una tensión de vapor actual, la tenemos el día previo a la helada durante la tarde. Entonces partimos de una masa de aire M en un día a la tarde, y a medida que vamos hacia la tarde-noche y hacia la madrugada, la temperatura del aire va a ir descendiendo, y como es la misma masa de aire, va a tener la misma tensión de vapor actual. La masa de aire se va a ir enfriando hasta que llegue un momento en que va a alcanzar la temperatura del punto de rocío, y en ese momento va a ocurrir la saturación. Cuando la temperatura de la masa de aire alcance la temperatura del punto de rocío, la masa de aire se va a saturar y se va a producir la condensación. El agua va a cambiar de estado, va a pasar del estado gaseoso al estado líquido. Ese proceso de condensación va a ocurrir sobre los materiales que se encuentran sobre la superficie de la Tierra, como por ejemplo una hoja. La condensación se va a producir sobre la superficie de la hoja, como se muestra en la foto de la derecha. Sigue descendiendo la temperatura de la masa de aire hasta que en un momento se alcanza la temperatura de 0 grados y se produce la helada. En este momento en que se alcanza la temperatura de 0 grados y se produce la helada, el agua que se encuentra sobre la superficie de los vegetales, es decir, el rocío, cambia de estado y pasa del estado líquido al estado sólido, es decir, de un estado más energético a un estado menos energético. Por lo tanto, hay una liberación de energía. Y parte de esa energía liberada por el agua en el cambio de estado va a ser absorbida por el vegetal. Además, la escarcha lo que tiene es que son como pequeñas agujitas o alfileres de hielo que se encuentran sobre la superficie del vegetal y dejan como una cámara de aire que aísla al tejido vegetal de la masa de aire. Todo esto lo que hace el cambio de estado del agua del estado líquido al estado sólido, la liberación de energía y la absorción de esa energía por parte del vegetal, y la cámara de aire que genera la escarcha que aísla la masa de aire del tejido vegetal, le ofrece al vegetal como una especie de protección que hace que las heladas blancas sean mucho menos nocivas que las heladas negras. Para que ocurra una helada blanca, la temperatura del punto de rocío debe ser superior a 0 grados y la temperatura mínima debe ser por debajo de 0. Siempre que ocurra una helada y la temperatura del punto de rocío de esa masa de aire sea por encima de 0, la helada que ocurre va a ser una helada blanca. La escarcha es agua sólida que se encuentra sobre la superficie de los vegetales. La escarcha, como dijimos, tiene porosidad, tiene aire, es decir, tiene burbujas de aire, y como ustedes saben, el aire es mal conductor del calor. El aire que tiene la escarcha lo que hace es aislar la temperatura, el calor que tiene el tejido vegetal, de la temperatura
que tiene la atmósfera. Además, durante las heladas blancas o cuando ocurren heladas blancas, la superficie del tejido vegetal se ve favorecida debido a que durante el proceso de ocurrencia de heladas, cuando el agua pasa del estado líquido al estado sólido, hay una liberación de energía y parte de esa energía es absorbida por el tejido vegetal. De esta manera, durante las heladas blancas, la temperatura del tejido vegetal puede ser entre 4 y 5 grados más alta que la temperatura de la atmósfera que la rodea. Es por esto que las heladas blancas son mucho menos perjudiciales que las heladas negras y las heladas mixtas, que son las que vamos a ver a continuación. En esta diapositiva vamos a ver cómo usamos la temperatura del punto de rocío para interpretar en este caso una helada negra. La diapositiva, la figura, lo que muestra es la curva de tensión de vapor a saturación, como la veníamos viendo hasta acá. Ahora muestra una masa M que tiene una temperatura X y una tensión de vapor actual y tiene una temperatura del punto de rocío que se encuentra muy por debajo de cero. Y la temperatura mínima es por debajo de cero, por lo tanto hay ocurrencia de una helada, pero esa temperatura mínima es superior a la temperatura del punto de rocío. Entonces, si tenemos la masa M un día a la tarde y a la mañana siguiente ocurre la temperatura mínima que se muestra en la figura, tenemos que a medida que vamos de la tarde hacia la madrugada, la temperatura va a ir descendiendo hasta que llega un momento en que se alcanza la temperatura de 0 grados y ocurre la helada. Y el agua cambia de estado, del estado líquido al estado sólido. Pero el agua que cambia de estado es el agua que se encuentra en el interior del tejido vegetal, es decir, el agua que se congela es el agua que está en el tejido vegetal, pasando del estado líquido al estado sólido. Como ustedes saben, durante el proceso de cambio de estado hay una expansión, es decir, hay un mayor volumen que ocupa el agua en el estado sólido respecto al líquido, y esto lo que hace es romper las células del tejido vegetal y provocarle la muerte a las células del tejido vegetal, es decir, se produce el necrosamiento del tejido vegetal. Esto sucede en todos los vegetales que son sensibles a la helada. Como ustedes saben, hay vegetales que tienen mecanismos para evitar que esto ocurra. La temperatura continúa descendiendo hasta que se alcanza la temperatura mínima y durante las heladas negras, la temperatura de la masa de aire nunca alcanza la temperatura del punto de rocío, por lo tanto la masa de aire nunca se satura, nunca se produce la condensación y la formación de rocío y la formación de escarcha. Por lo tanto, no hay un efecto protector de la escarcha ni tampoco liberación de energía en el cambio de estado del agua líquida que se encuentra sobre la superficie del vegetal a sólido. Por eso lo que se congela es el agua que se encuentra en el tejido vegetal, produciendo esto el necrosamiento del tejido vegetal. ¿Cómo se ven los vegetales sensibles a una helada negra luego de la ocurrencia de la misma? Es como se muestra en la foto que se ve a la derecha. Después de un par de horas o un día de que ocurre una helada negra, un vegetal sensible queda como muestra la foto, los tejidos del vegetal quedan negros y de ahí viene el nombre de helada negra. El efecto perjudicial que tienen las heladas negras desde el punto de vista productivo sobre los vegetales es mucho mayor que el de las heladas blancas, donde la escarcha y el cambio de estado del agua ejerce una protección sobre el tejido vegetal. Entonces, las heladas blancas son menos perjudiciales que las heladas negras sobre el vegetal,
y las heladas blancas ocurren siempre que tengamos una helada y la temperatura del punto de rocío sea superior a 0, mientras que las heladas negras ocurren, bueno, siempre que tengamos una temperatura mínima por debajo de 0 y que la temperatura del punto de rocío esté por debajo de la temperatura mínima, es decir, que nunca la masa de aire alcance la saturación. Las heladas negras, a diferencia de las heladas blancas, normalmente pasan desapercibidas porque no hay ninguna manifestación visual en el momento de ocurrencia de la helada, es decir, no hay proceso de formación de escarcha. Y normalmente la gente asocia al proceso de formación de escarcha con la helada, es decir, ocurre helada siempre que hay formación de escarcha. Esto es para la gente común. Para nosotros que ahora hemos visto todos estos conceptos, sabemos que pueden ocurrir heladas negras, que no muestran ninguna manifestación visual al momento de ocurrencia de la helada y se pueden ver efectos de la helada negra un día, 2 días o 3 días después de la ocurrencia de la misma. En esta diapositiva vemos un ejemplo de una helada mixta. Sobre el gráfico de abajo, que representa la curva de tensión de vapor a saturación, tenemos una masa de aire M con una temperatura X y una tensión de vapor actual. Y también esta masa de aire tiene una temperatura del punto de rocío que es inferior a 0 y una temperatura mínima que es inferior a la temperatura del punto de rocío. La masa de aire M se comienza a enfriar hasta que llega un momento en que alcanza la temperatura de 0 grados y se produce la helada. Y en este caso, como la masa de aire no se encuentra saturada, lo que se congela es el agua que se encuentra en el tejido vegetal, es decir, ocurre una helada negra. La temperatura continúa descendiendo hasta que la masa de aire se satura y alcanza la temperatura del punto de rocío. Así, cuando se alcanza la temperatura del punto de rocío, se satura y en ese momento se forma la escarcha. Dado que la temperatura está por debajo de 0, ocurre el proceso de sublimación, es decir, el agua pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido, formándose la escarcha. Y en este momento ocurre una helada blanca hasta que se alcanza la temperatura mínima. Por eso se llama helada mixta, porque en la primera parte de la helada, entre los 0 grados y la temperatura del punto de rocío, ocurre una helada negra, y entre la temperatura del punto de rocío y la temperatura mínima ocurre una helada blanca. Siempre la helada mixta, primero es una helada negra y después es una helada blanca. Estas heladas se ven como heladas blancas, es decir, uno sale afuera y ve la escarcha sobre la superficie del vegetal, pero es mucho más nociva que una helada blanca porque al principio fue una helada negra. En las heladas mixtas, la temperatura del punto de rocío es inferior a 0 y es superior a la temperatura mínima. Las heladas mixtas son mucho menos perjudiciales que las heladas negras. Sin embargo, las heladas mixtas son más perjudiciales que las heladas blancas. Y las heladas mixtas muchas veces son desconocidas por el público en general, es decir, por la gente común. Muchas veces la gente común se refiere a que una helada blanca fue más fuerte que otra, aunque tuvieron la misma temperatura mínima. Y esto se debe a que una helada fue blanca y la otra fue mixta. Sin embargo, para el público en general o para la gente común, las dos son heladas blancas. Pero ahora ustedes saben que hay heladas blancas y hay heladas mixtas y que las dos se manifiestan como helada blanca. Es decir, en los dos casos uno ve la escarcha sobre el tejido vegetal. Sin embargo, una fue blanca y la otra fue mixta, es decir, que primero tuvo un periodo en donde fue negra
muy nociva para el vegetal, y tuvo otro periodo en el cual fue blanca. Esta diapositiva le pidamos la interpretación gráfica de saturación, del déficit de saturación que se encuentra en la figura de abajo, en esta diapositiva, que dice que el déficit de saturación es la cantidad de vapor de agua que se le debe agregar a una masa de aire para que se sature, manteniendo constante, y que esta masa no se encuentra saturada. El déficit de saturación hace otra de las formas que vimos para saturar hace falta una masa de aire para que su temperatura constante y agregarle vapor hasta que la tensión de vapor actual se haga igual a la tensión de vapor a saturación. Otra forma de expresar la humedad atmosférica desde el punto de vista matemático es la diferencia entre la tensión de vapor a saturación y la tensión de vapor actual. Es decir, es la cantidad de vapor que le falta a una masa de aire para que alcance la tensión de vapor actual. La definición del déficit de vapor a saturación es matemáticamente la cantidad de vapor de vapor actual que se le debe agregar la tensión de vapor a una masa de aire multiplicada para que ésta se sature, es decir, manteniendo la relación porcentual que hay entre la cantidad de vapor que tiene una masa de aire y la cantidad máxima de vapor que podría contener esa masa de aire. Esta diapositiva muestra la relación que existe entre la humedad relativa y la temperatura del aire. En la figura que muestra la curva de tensión de vapor a saturación, vemos una masa de aire M que tiene una temperatura X y una tensión de vapor actual 1 y una tensión de vapor a saturación 1. Esto nos da una humedad relativa 1, que es igual a la tensión de vapor actual 1 sobre la tensión de vapor a saturación 1. A medida que a esa masa le aumentamos la temperatura, se mantiene la tensión de vapor actual porque es la misma masa que contiene la misma cantidad de vapor de agua, por lo tanto la tensión de vapor actual es la misma, pero a medida que aumenta la temperatura, aumenta la tensión de vapor a saturación. Así, al aumentar la temperatura, tenemos una humedad relativa 2, que es igual a la tensión de vapor actual 1 sobre la tensión de vapor a saturación 2. Como la tensión de vapor a saturación 2 es más grande y tenemos la misma tensión de vapor actual, la humedad relativa 2 es más chiquitita que la humedad relativa 1. Por eso, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la humedad relativa. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, tenemos una tensión de vapor a saturación más grande con la misma tensión de vapor actual, lo que me da una humedad relativa menor. Esto nos quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, la humedad relativa disminuye y que la relación entre la humedad relativa y la temperatura es inversa. A medida que una aumenta, la otra disminuye. En esta diapositiva se ve una faja de termohidrógrafo, que es un instrumental, como ustedes saben, registrador, que registra la temperatura del aire y la humedad relativa. Como se puede ver en esta faja de termohidrógrafo, se ve la relación inversa que hay entre la temperatura y la humedad relativa. A medida que la temperatura aumenta, la humedad relativa disminuye, y cuando la temperatura disminuye, la humedad relativa aumenta. Es decir, que cuando ocurre la máxima temperatura, después del mediodía, tenemos la menor humedad relativa, y cuando tenemos la temperatura mínima, un poquito después de la salida del sol, tenemos las humedades relativas más altas. En las próximas dos diapositivas vamos a ver el régimen adiabático y vamos a lograr una mayor comprensión de este fenómeno, dado que ya conocemos cómo varía la presión atmosférica con la altura y cómo varía también la temperatura con la altura y cómo varía la tensión de vapor a saturación con la temperatura.
El gradiente adiabático hace referencia a los cambios en temperatura que experimenta una parcela de aire sin intercambiar energía con el medio que las rodea. Este cambio de temperatura de las parcelas de aire se debe a los procesos de expansión y de compresión cuando una parcela de aire se mueve verticalmente. Una parcela de aire al ascender cada vez encuentra menor presión, es decir, hay menor presión, se expande y como consecuencia de esta expansión hay una disminución en su temperatura. Mientras que cuando recorre el camino inverso, es decir, que desciende, aumenta la presión, se comprime y la temperatura aumenta. Hay un régimen adiabático seco y un régimen o gradiente adiabático húmedo que lo vamos a ver ahora a continuación. Pero es importante tener en cuenta que en el gradiente adiabático la parcela de aire no intercambia energía con el medio que la rodea y cambia su temperatura producto de la expansión y la compresión al moverse verticalmente. Durante el régimen adiabático seco, el aire nunca alcanza la saturación y a medida que asciende el aire se enfría a razón de 1 grado centígrado cada 100 metros en altura que asciende. Mientras que en el gradiente adiabático húmedo, el aire se satura y a medida que asciende experimenta un enfriamiento de 0,5 grados cada 100 metros que asciende. Y esto se debe a que en el régimen adiabático húmedo el aire se encuentra saturado y a medida que asciende se expande, se enfría y al enfriarse disminuye la tensión de vapor a saturación y parte del agua que está en estado gaseoso pasa al estado líquido, es decir, el agua pasa de un estado más energético, el gaseoso, a un estado menos energético, que es el líquido, y libera energía. Esa liberación de energía compensa la pérdida de energía producto de la expansión. Por eso, durante el gradiente adiabático húmedo, la parcela de aire disminuye su temperatura a razón de 0,5 grados cada 100 metros que aumenta en altura la parcela. En el gradiente adiabático húmedo hay un cambio de estado del agua de un estado más energético, el gaseoso, a uno menos energético, el líquido. Hay una liberación de energía y esa liberación de energía que va hacia la parcela de aire compensa la pérdida de temperatura producto del ascenso y de la expansión. Por eso, en el régimen o gradiente adiabático húmedo, el aire se enfría a razón de medio grado cada 100 metros que aumenta en altura.